Bueno, como ya son las 17 horas, pues vamos a empezar. Ante todo, muchas gracias por vuestra presencia en un día en donde lo que el cuerpo físico de lo que vamos a tratar hoy pide es quedarse uno tranquilito en casa, en el sofá, todavía no con una lumbre cerca, pero casi. Por lo tanto, más de agradecer vuestra presencia hoy aquí. Al igual, saludo también a los que en su momento quieran escuchar esta charla por YouTube. Y es de justicia reconocer y agradecer a la rama Arjuna y a su presidenta Silvia Tarragó el que posibilite este tipo de charlas, porque cada vez es más infrecuente el que el libre pensamiento se pueda hacer plenamente. Y la verdad es que no es el único sitio, afortunadamente hay otros, como Griselda conoce, pero es de agradecer que todavía haya nidos o reductos en donde el libre pensamiento pueda realmente practicarse plenamente. Se inicia hoy una serie de charlas en las que se comentarán los diferentes capítulos de un muy interesante libro de Annie Besant que tiene como título La sabiduría antigua. Este es el libro. Debemos partir, no obstante, de que la premisa, según se dice en el glosario teosófico, la esencia o aquello que existe en el principio de sabiduría está aún más arriba que la sabiduría más elevada. Por tanto, por muy antigua que sean los principios, muy antiguos que sean los principios de sabiduría, en razón al título del libro que nos va a servir de guía, debemos de asumir que nunca tendremos la capacidad humana de alcanzar la comprensión de la esencia de la sabiduría en mayúscula, pues ésta se encuentra en lo absoluto o en lo inmanifestado y por lo tanto no está al alcance de nuestras capacidades humanas. Las enseñanzas de la sabiduría antigua pueden sin duda ser presentadas en muchas formas, completamente distintas entre sí. Un mecánico las presentaría de un modo, un artista de otro, el científico describiría los hechos en forma muy distinta a la que adoptaría el poeta o el místico. Según los tipos o los temperamentos de las personas y sus condiciones y conocimientos, así serían sus presentaciones de las verdades eternas, porque todos sabemos que desde nuestra condición humana solo existen verdades relativas. El método será siempre desde lo conocido a lo desconocido y por lo tanto el método correcto de afrontar cualquier tema. Así lo dice un escritor tan reconocido, especialmente en el mundo teosófico, como Taimyr. Si bien el conocimiento no es sabiduría, el conocimiento, es necesario, ya que del conocimiento procede la comprensión. De la comprensión viene esa serenidad y paz que son tan inconmensurablemente superiores a todo conocimiento y a toda comprensión. Los seres humanos solo tenemos, afortunadamente, la posibilidad como instrumento que es la mente, y a través de la mente podemos ir mejorando el conocimiento sin alcanzar, como he dicho antes, a la sabiduría en mayúscula. El valor del conocimiento, escribió la doctora Besant, la autora de este libro,
que está comprobado por su poder de purificar y ennoblecer la vida. Todos los estudiantes sinceros desean aplicar el conocimiento teórico adquirido en sus estudios de la teosofía a la evolución de su propio carácter y a la ayuda de sus semejantes. En cada charla se expondrá de forma escalonada o gradual algunos de los temas fundamentales de la llamada doctrina oculta, que pueden servir bien de recordatorio para aquellos más avezados o de aprendizaje para los que llevan poco tiempo interesados en las cuestiones básicas de la vida espiritual, según el denominado ocultismo. Según indica la autora en el prefijo del libro, es un resumen de las enseñanzas teosóficas suficientemente sencillo para servir a los principiantes y lo bastante completo para establecer una sólida base para un más amplio conocimiento. Cada tema lo desarrollaré siguiendo la estructura que la autora mencionada realiza en el pertinente capítulo del libro citado, si bien lo ampliaré en algunos casos con comentarios u opiniones de otros autores, especialmente, y muy en concreto en esta charla de hoy, de Powell, a través de su libro sobre el cuerpo etéreo o el doble etéreo, y de Taimni, a través de su libro El conocimiento de sí mismo. No obstante, la visión global de la enseñanza y mensaje del libro que vamos a considerar solo podrá obtenerse tras la exposición de las charlas en que comentemos los aspectos parciales de los distintos capítulos del libro, por lo que hasta ese momento deberemos ir acumulando aspectos de la realidad en mayúscula, si bien abordados en un progreso desde lo más sólido a lo más sutil, o desde lo más concreto a lo más abstracto. Por ello, probablemente será conveniente tener una última charla de este ciclo para interrelacionar todo lo tratado y que nos ayude a esa visión conjunta o unitaria de lo expuesto en las distintas exposiciones. Por lo tanto, salvo aquello que tengáis la perseverancia, la tenacidad y la paciencia de ir conociendo todas las charlas, veréis solo aspectos parciales de lo que es todo el ciclo que la autora ha recogido en su libro, que en definitiva es el ciclo de la evolución de lo que se denomina la rueda de renacimientos o de vidas y muertes o de reencarnaciones. Estas charlas pueden ser complementarias, y así lo veo yo también, y por eso lo afirmo, a las que efectúa mensualmente en este mismo lugar Josep García, sobre la evolución de la conciencia superior, si bien el método es el inverso. Él está siguiendo el esquema del libro que él le sirve de guía o de base, que es un libro de Pablo Sender, y lo hace desde lo más sutil a lo más denso. Y sin embargo, en este libro de Annie Besant, yo lo voy a hacer de lo más denso hacia lo más sutil. Salvo, eso sí, la primera parte que ahora abordaré, que la propia autora lo hace desde un planteamiento mucho más abstracto. En la introducción del libro, la autora aborda inicialmente lo que denomina la unidad fundamental de todas las religiones. Y dice que el pensamiento recto es condición indispensable para una recta conducta, una recta comprensión y un recto vivir. Hablando de las escrituras cristianas, un ferviente devoto dijo una vez que éstas contenían pequeñas profundidades en las cuales un niño podría vadear
y profundidades en las que un gigante tendría que nadar. Podría hacerse una afirmación parecida sobre la teosofía. Un estudio de las grandes religiones de la humanidad demuestra que tienen en común muchos conceptos religiosos, éticos y filosóficos en común, como he dicho. La autora efectúa seguidamente en su libro un recorrido en la introducción de las distintas tradiciones. Y habla de la tradición china, del brahmanismo, del budismo, de las escrituras exotéricas hebreas, de la cábala, la religión del antiguo Egipto, la de Zoroastro, Grecia y cristianismo, a fin de, en breves referencias y comentarios, confirmar que las ideas o concepciones centrales o esenciales son y han sido comunes, es decir, las mismas. No obstante, como esta exposición de estas distintas culturas ya están recogidas en el libro que tendrán todos ustedes la posibilidad de leer si les apetece, y además yo ya de alguna manera, no con la profundidad que la autora hace, pero ya expuse en lo que denominé en 2 charlas que di en este mismo lugar sobre la denominada filosofía perenne, pues yo me voy a saltar en la charla de hoy todo este aspecto. Los que puedan estar interesados tienen el libro, tienen en YouTube la posibilidad de escuchar las 2 charlas que hice yo sobre la filosofía perenne. Según todas las tradiciones que antes he citado, la fuente de la que procede un universo es un ser divino, en mayúscula, manifestado, denominado en la sabiduría antigua logos o verbo, pues expresa la idea de que la palabra emerge del silencio, la voz, el sonido. En las potencialidades arropadas en el espíritu materia del mundo físico radica la posibilidad de la evolución. Un logos, en mayúscula, al imponerse a sí mismo un límite, se convierte en el Dios manifestado y perfila el área de su universo. La materia que emana del mismo, sus fuerzas y sus energías, son las corrientes de su vida. Tras ello, se abordan, bueno, esto lo diré después. Annie Besant menciona a sí mismo en el libro que nos sirve de guía que la segunda explicación de la característica común de las religiones del mundo es la afirmación a la existencia de una enseñanza original al cuidado de una fraternidad de grandes maestros espirituales, y que las principales verdades espirituales de las religiones pueden resumirse en, primero, una existencia en mayúscula real, eterna, infinita e incognoscible, que de eso en mayúscula procede el Dios manifestado, con lo cual se hace la distinción entre lo absoluto e inmanifestado con el Dios manifestado, desplegándose de la unidad a la dualidad y de la dualidad a la Trinidad. De la Trinidad manifestada derivan muchas inteligencias espirituales guiando el sistema cósmico. El hombre, reflejo del Dios manifestado y por lo tanto fundamentalmente también una Trinidad, es eterno en su verdadero yo interno, yo superior, junto con el yo del universo, y que el hombre evoluciona por medio de repetidas encarnaciones a las cuales se ve impelido por el deseo y de las cuales se libera por el conocimiento y el sacrificio, convirtiéndose en potencialmente divino, aunque, como todos sabemos, la chispa de la divinidad
ya la porta en su interior todo ser humano, tal como siempre lo ha sido en latencia. Finalmente, la autora dice que ha habido 3 evoluciones. En la primera, las potencialidades latentes se convierten en poderes activos. En la segunda, emanan las formas. Y en la tercera, aflora la autoconciencia. 2 conceptos son comunes también en todas las tradiciones o culturas comentadas. Uno, que el hombre o la persona humana es la integración de distintos cuerpos o entes, y que el progreso espiritual comporta necesariamente la sublimación de los deseos o emociones. Tras ello, se abordan cuestiones genéricas de la emanación de la manifestación o universo concreto para pasar a la cuestión más densa de esta manifestación, es decir, a la materia o elemento material básico. Se plantea que los primeros apuntes que en la filosofía llamada occidental se hicieron sobre la materia en términos físicos fueron para abordar una inicial incógnita. La constitución de la materia debe estudiarse primeramente en términos físicos, sería una cuestión a plantearse. ¿Es posible encontrar un tipo de cuerpo sencillo, un elemento, que sea el componente universal de toda la materia, cambiando solamente en sus propiedades accidentales como resultado de variaciones en densidad, temperatura, etc.? Pues bien, como todos sabemos, por la historia de la filosofía, los antiguos filósofos, desconociendo los detalles de la materia, buscaban este elemento básico en el agua, Tales de Mileto, o en el aire, Anaximeno, o en el fuego, Heráclito. Anaximandro, más especulativamente, propuso como el constitutivo último de la materia un algo indefinido, apeirón, no identificable con ninguna sustancia conocida. A mediados del siglo V a.C., Empédocles propuso 4 elementos básicos, de cuyas combinaciones sería posible obtener toda la realidad material: el agua, el aire, la tierra y el fuego primordiales, los 4 elementos de sobras conocidos, no identificados exactamente con las realidades de ese nombre en la vida diaria. Eran conceptos más bien universales que no de concreción como los utilizamos normalmente. Platón y Aristóteles aceptaron esta idea con variaciones propias de cada uno. Platón atribuía diversas formas geométricas a cada elemento y suponía que se podían transformar unos en otros, dando así pie al desarrollo posterior de la alquimia. También en el siglo V a.C. aparece la primera teoría de composición basada en unidades indivisibles, átomos, de sustancias comunes, pero de diferente tamaño y forma. El número de formas posibles podría ser distinto. Bueno, esta teoría es de Demócrito y Leucipo, o finito, que lo sostuvo Epicuro. Correspondiendo a estas hipótesis físicas, existían también sugerencias de orden filosófico encaminadas a explicar la transformación de unas sustancias a otras. El concepto básico de cambio exigía una cierta permanencia a través de la alteración para que el cambio no fuese una simple destrucción total seguida de creación de algo nuevo, pero no habría cambio real si no dejase de ser algo de lo que era y comenzase a ser algo que no era. Así llegaremos a la idea de una materia prima, la materia primordial, común a todos los seres materiales y que se mantiene a través de todas
sus transformaciones. Y una forma sustancial, ya hay una diferencia entre materia y forma, sustanciales o primordiales, que se pierde en cada cambio para ser sustituida por otra. De lo anterior se puede deducir, primero, que las formas de lo material, sean objetos o sujetos, son el resultado del movimiento o cambio evolutivo de algún elemento sencillo primigenio. Y dos, que como veremos más adelante, la materia por sí sola precisa de algo más para que se pueda considerar vívida. Para completar esto que estamos hablando todavía de manera muy genérica, ¿qué se entiende o qué se ha entendido por materia? El término griego ile se usó con el significado de materia prima de cualquier clase, esto es, sustancia con la cual y de la cual se hace o puede hacerse algo. Significados análogos ha tenido el vocablo latino materia. Parece ser que solo con Aristóteles adquirió un significado filosófico técnico, o cuando menos técnicamente preciso. Sobre este tema también puedo aconsejar que el libro de Ginarajadasa de Fundamentos de Teosofía tiene algunos capítulos muy adecuados sobre el tema que acabo de abordar. Y, por su parte, Annie Besant y Leadbeater hablaron del koilón como la sustancia que contiene los prototipos espirituales de todas las cosas, lo mismo que sus elementos, donde son engendrados y donde evolucionan. Este concepto lo plantearon ellos en un artículo publicado en la revista Sofía en 1908, denominado Éter del espacio. Podemos, por otra parte, reflexionar, no se preocupen que de lo genérico o de lo más abstracto iré aterrizando dentro de poco. Podemos, por otra parte, reflexionar acerca de si es asumible o no la necesidad previa de lo que podemos denominar mente universal, que explica el orden que constatamos en las leyes naturales y en la evolución del universo. Se notarán dos actividades en esta materia viviente. Una, para retener su vida durante el mayor tiempo posible por medio de la nutrición. Otra, para producir otro organismo semejante al suyo. Bajo el impulso de estos dos instintos irá desenvolviéndose, es decir, el organismo simple irá adquiriendo una estructura compleja. Una ley natural nos confirma que cada estado de la evolución será el resultado del desarrollo del precedente. Paso a paso, el organismo se hace cada vez más complejo, pero esta complejidad le da aptitud para una vida más satisfactoria. Como ven, estamos pasando de la materia primordial o básica a ya una evolución gracias al cambio y con ello a la complejidad de las formas. Es decir, para reproducirse con el menor consumo de energía, prolongar su existencia y al propio tiempo producir un tipo de progenie de nuevas y mayores potencialidades de expresión que sus progenitores. A medida que la estructura se hace más compleja, el organismo adquiere mayor capacidad de adaptación a los cambios del medio ambiente, mayor aptitud para vivir y producir organismos similares a los suyos con menor gasto de fuerza. Hay que reconocer y significar
En este sentido, la importante aportación siempre de una concepción estrictamente material de Darwin en 1859 con El origen de las especies. Lógicamente desde la única perspectiva de la evolución física por adaptabilidad a los cambios naturales. Es cierto, no obstante, que no hay inteligencia humana que haya visto el principio ni el curso del proceso hasta nuestros días, y que por tanto pueda trazar por observación directa cada paso de la evolución, ni siquiera afirmar que ésta sea un hecho. En cierto modo, la evolución no es más que una hipótesis, pero es la más satisfactoria en toda la historia de la humanidad, y que una vez aceptada se la nota en todas partes a la vista de todos. Cuando el científico de nuestros días examina la naturaleza, encuentra en ella dos elementos inseparables, la materia y la fuerza, y a un tercero que nosotros conocemos como vida lo considera como mutua acción entre ambos. En este sentido, otro autor, Thorkon Sareidarian, en su libro Comprendiendo la doctrina secreta, dice, esta primera afirmación en su página 29, dice: hace 100 años, cuando no había ciencia atómica, Blavatsky dijo que la materia se puede convertir en energía y la energía en materia. Y en el mismo libro, en la página 217, este autor dice: la doctrina secreta dice, el espíritu es la primera diferenciación y en el espacio, en mayúscula espacio, y la materia es la primera diferenciación del espíritu, este en mayúscula también espíritu. No cabe duda que son, creo yo, afirmaciones que merecen también su detenida reflexión para, en su caso, asimilarlos o no con la plena libertad que corresponde a cada uno. Resumo algunos de los temas tratados. Existe en la manifestación una materia física base, común o primordial que ha evolucionado y sigue evolucionando, formando parte nuclear de todo objeto y o de todo sujeto. La materia física per se es autosuficiente para que sea vivida, o lo que entendemos por vida comporta o requiere algo presuntamente distinto de la materia. Evidentemente son cuestiones que no voy a dar respuesta porque la tendrá que alcanzar, si es posible, cada uno de nosotros por su cuenta. Por último, señalaremos que el universo newtoniano era estático y el de Einstein no, es decir, mientras que la física clásica admitía el movimiento en el universo, pero no del universo, las ecuaciones de Einstein implicaban y demostraban que el universo está en expansión. Dicho todo lo que he expuesto hasta ahora, como ya le he dedicado media hora a mi charla, voy a dedicar la otra media hora a cuestiones mucho más concretas desde la concepción siempre de la teosofía o del ocultismo y siempre siguiendo lo que menciona la autora o los dos autores que antes he mencionado, especialmente Powell y Taiman. En ocultismo, la materia física se clasifica en 7 grados u órdenes de densidad, a saber, atómico, subatómico, superetérico, etérico, gaseoso, líquido y sólido. Pero, ¿qué se entiende por cuerpo físico? Me permito hacer una pequeña referencia al 10º sefirot del árbol de la vida, el Malkut, que es justamente el que recoge en ese árbol de la vida
los conceptos del cuerpo físico o los elementos del cuerpo físico. Pues bien, ¿qué se entiende por cuerpo físico? Un objeto físico que posee propiedades sensibles o que posee propiedades tales que causan en los seres humanos y en general en los organismos biológicos impresiones o estímulos o ambas cosas. Es también la materia orgánica que constituye el hombre y los animales. Y específicamente es la materia orgánica que constituye el hombre, el llamado cuerpo humano. La actitud correcta a adoptar respecto al cuerpo físico es la de considerarlo como un instrumento del alma, evidentemente desde la concepción de la teosofía o de cualquier tradición o filosofía no estrictamente materialista. Para el trabajo del alma en el plano físico. Cualquier cosa que queramos controlar y disponer para un propósito determinado, primero debemos de entenderla y conocerla tan minuciosamente como sea posible. Evidentemente no voy a entrar en lo que la ciencia a través de la anatomía o de la fisiología fundamentalmente. Hay sobrados libros, yo abordaré los conceptos desde el punto de vista, como he dicho, teosófico o ocultista. Con la ayuda del cual el Jivatma, es decir, el espíritu divino en el hombre, lo que denominamos la chispa divina, se pone en contacto con el plano físico. Con la ayuda de los 5 órganos de los sentidos, que se denominan ñanendriyas en sánscrito, y que se han ido desarrollando poco a poco durante la evolución del cuerpo físico, el alma obtiene conocimiento del plano físico y por medio de los órganos de acción, que se denominan karmendriyas, también en sánscrito, el alma, aporta cambios en el mundo externo. El cuerpo físico no es más, por tanto, que un instrumento transportable que reúne en sí las funciones de un aparato transmisor y de un aparato receptor. Volviendo al libro de Annie Besant, dice que partículas de todos los grados de materia física, antes mencionados, los 7 niveles que he dicho anteriormente, entran en la composición del vehículo físico, que consta de 2 divisiones bien marcadas. El cuerpo denso, compuesto por sólidos, líquidos y gases, que es el más evidente para cualquier persona, crea en lo que quiera creer o no, y el cuerpo etérico, que se compone de los otros grados más finos de la materia. El principio más denso del cosmos es el físico, el cual es la base del tipo de materia que somos capaces de percibir a través de nuestros 5 sentidos. La función general del cuerpo físico es la de establecer relaciones con el mundo físico y pasar la información hacia lo interno. El Sol es el gran depósito de reserva de las fuerzas eléctricas, magnéticas y vitales de nuestro sistema, y él derrama en abundancia estas corrientes vivificadoras de energía. Sabemos que un cuerpo tosco puede refinarse y que un cuerpo refinado puede volverse tosco. Todas las cosas viven en vibraciones rítmicas, todas buscan lo armónico y sienten aversión por la disonancia. El cuerpo físico, compuesto pues de elementos tomados de todas las subdivisiones del plano físico, está adaptado para recibir y para responder a las impresiones de toda clase que le lleguen de él. Cuantas más impresiones pueda responder, en más útil se convertirá. Las vibraciones que el cuerpo es capaz de recibir las transmite
a los centros físicos pertenecientes a su sistema nervioso sumamente complejo. Después diré algo más sobre esto. En la literatura teosófica se trata no solo del cuerpo físico, implicando que este no es el único tipo de cuerpo que poseemos. El pensar que el cuerpo físico es, según se nos dice, la verdadera persona es como confundir una casa con quien vive dentro, con el morador de la casa. Además del medio físico denso, existen otros, como el de la energía vital, el de los sentimientos, pensamientos e intuiciones. Estos otros cuerpos, que se consideran en teosofía, ya lo he dicho al principio de la charla, los iremos abordando en las próximas charlas, pues son el objeto de los distintos capítulos del libro que nos sirve de guía. Todo en el universo está vibrando. Vibraciones de todo orden son recibidas por estos cuerpos, por los distintos cuerpos que componen el ser humano, como en el caso del ojo o del oído, responden a algunas de ellas para las cuales están adoptados. Y así el ser humano recibe información de todo orden y responde a ella de acuerdo con su desarrollo de conciencia y la capacidad y eficiencia de sus cuerpos. Tanto la materia que llamamos física, de sólidos, líquidos y gases, como la que se encuentra en estados más sutiles, lo del doble etérico que he mencionado, se halla siempre en estado vibratorio, emite vibraciones que afectan su entorno y responde a las vibraciones que le llegan del exterior. Ahora bien, las limitaciones humanas, todos somos conscientes de su existencia, no son, no obstante, malas. Ellas nos protegen tanto como nos desafían. Si no tuviéramos limitaciones de lo que podemos percibir en todos los medioambientes que nos rodean, seríamos agobiados por las sensaciones, energías, emociones, conceptos e intuiciones a las que estuviésemos expuestos. Y en el mundo físico solamente estamos rodeados de colores que no podemos ver, de sonidos que no somos capaces de oír, de olores que no podemos oler y sensaciones que no podemos sentir o que no sentimos. Por todas partes, a nuestro alrededor, existen ondas de radio, rayos X, rayos gamma y otros fenómenos electromagnéticos que no podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Si todos estos estímulos impactaran directamente en nuestra conciencia, nuestra confusión sería paralizadora o nos volveríamos locos desde el primer momento. En realidad, no solo física, es consecuentemente esta realidad es más rica, amplia y compleja de lo que nos permite recibir o captar nuestros sentidos físicos. Por eso debemos considerar algo que normalmente no se considera como natural, tanto lo tangible como lo intangible o invisible. Pero en segundo lugar, también las limitaciones, lo he dicho antes, son un desafío. Nuestro universo tiene una naturaleza holográfica, donde la parte está conectada con el todo y el todo está representado en la parte. Así pues, existe una correlación entre el órgano y el aspecto de conciencia que éste representa. El cerebro es el órgano propio de la percepción física y la percepción está localizada en el aura de la glándula pineal. La ciencia oculta enseña que las intuiciones psicoespirituales se transmiten a la personalidad a través de dos glándulas, la pituitaria, hipófisis, y la pineal. Por lo tanto, es muy importante para el estudiante de teosofía mantener su cerebro en buen estado, de modo que esté en condiciones de recibir las percepciones espirituales.
El cuerpo pituitario es el órgano que sirve como válvula para la transmisión de las vibraciones que pertenecen a los planos que en teosofía denominamos de Buddhi y a la mente superior, al cerebro físico. Y su vivificación forma parte del entrenamiento que todo estudiante adelantado de ocultismo práctico tiene que pasar. Por su parte, la glándula pineal es el órgano de la transferencia del pensamiento y su vivificación capacita al hombre para enviar cualquier pensamiento desde su cerebro al de otro. Bien, ahora voy a abordar algo que muchas veces en el mundo en el que nos desenvolvemos se considera como conveniente, y que son la utilización de drogas, incluido el alcohol. Y es verdad que hay algunas drogas y el alcohol pueden producir estados alterados de conciencia que en algunos casos son similares a los que acompañan algunas experiencias espirituales. Digo similares. Estas sustancias no pueden conducirnos a tener verdaderos vislumbres espirituales que permitan verdaderamente nuestro progreso espiritual. Al respecto debemos de tener en cuenta al menos estas dos cuestiones. Primero, el efecto de las drogas solo induce una percepción o experiencia en el plano psíquico. Blavatsky, en La voz del silencio, le advierte al discípulo sobre este plano. Dice literalmente: tan peligroso en su pérdida belleza, en él encontrará tu alma las flores de vida, pero debajo de cada flor una serpiente enroscada. El segundo factor a considerar es la naturaleza efímera de estos estados producidos artificialmente. Todo lo que podemos conseguir a través del uso de drogas es remover artificialmente las limitaciones que impone el funcionamiento normal del cerebro, pero de este modo no se gana nada desde un punto evolutivo, ni purificación ni desarrollo de habilidad. El esfuerzo por llevar una vida pura y por comprender la existencia desde una perspectiva unitiva estimula el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual. Junto con esto se desarrollan las glándulas que median la expresión de la conciencia psíquica y espiritual en una forma genuina y permanente. Una vez tratado esto, voy a entrar en otro aspecto también del cuerpo físico de acuerdo con la teosofía, que es brevemente, porque todo lo estoy haciendo brevemente, su desarrollo requeriría charlas más singularizadas sobre cada tema. Voy a tratar dos temas: el prana y los chakras. Según el glosario teosófico, prana es el principio vital, el aliento de vida, la energía o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales. Es una fuerza vital cuya existencia no es todavía reconocida por el científico ortodoxo occidental. Los chakras significan los círculos, órbitas, lotos o plexos del cuerpo humano, físico o astral, que explicaremos sucintamente más adelante. Ahora bien, la circulación de la vida, la energía de prana a través del cuerpo, se realiza por medio de la sangre. Como la sangre es el vehículo de kama, con kama, y kama, como sabemos, es deseo, apetito, pasión, afán, sensualismo, placer,
amor, el Dios del amor, objeto amado, cosa deseada o apetecible, etc., contiene las emanaciones más groseras o animales de los organismos. Con la observación del cuerpo irá creciendo naturalmente una conciencia de salud y con ello la energía necesaria para ir organizando nuestra vida de un modo más equilibrado, tanto como lo permitan nuestras circunstancias actuales. Las escuelas filosóficas de Oriente llaman a esta parte del cuerpo Pranamaya Kosha, que significa literalmente cuerpo ilusorio donde circula el prana, y en teosofía lo denominamos doble etérico, ya anteriormente mencionado. El cuerpo físico y el cuerpo etérico normalmente no están separados durante la vida en la Tierra, pero también llevan a cabo actividades por separado, aunque coordinadas. La conjunción del cuerpo físico y del doble etérico forman el cuerpo o soporte inferior de lo que antes hemos denominado Jivatman, o vehículo de la conciencia inferior del hombre real. Cuerpos que son inseparables, pues su escisión o separación en el hombre vulgar equivaldría a la muerte. Es verdad que se conocen los casos del desdoblamiento, sin que se haya, y ahora lo comentaré, sin que se haya cortado el llamado cordón de plata. Si el cordón de plata se rompe es cuando entonces sí que el cuerpo físico se queda en la materia terrenal. Se ha dado al doble etérico varios nombres. En la literatura teosófica primitiva se lo llama muchas veces cuerpo astral, hombre astral o linga sharira. En escritos posteriores, sin embargo, ya no se emplea ninguno de esos términos aplicado al doble etérico, puesto que corresponden propiamente al cuerpo compuesto de materia astral, al cuerpo kama de los impures. Por tanto, al leer la Doctrina Secreta y otros libros de la primera época, el estudiante ha de tener cuidado para no confundir entre estos dos cuerpos completamente distintos, conocidos hoy como doble etérico y cuerpo astral. Cuerpo astral que trataremos en la próxima charla, que según me han anunciado será el próximo 24 de noviembre. Por si acaso alguno tiene la tendencia, consciente o inconsciente, de anotárselo en sus agendas. El doble etérico está compuesto de lo que podríamos llamar materia física, aunque en un grado de sutilización mucho mayor. Los anteriormente comentados como etérico, superetérico, subatómico y atómico. Leadbeater decía: el clarividente, sabéis que Leadbeater lo era, lo ve como una masa de neblina gris-violeta débilmente luminosa que interpenetra la parte densa del cuerpo físico y se extiende un poco más allá de este. El doble se extiende unos centímetros más allá de los límites del cuerpo físico y muestra cierta estructura que es más o menos definida de acuerdo a la evolución de la persona. Este posee canales sutiles, llamados nadis en el hinduismo, a través de los cuales circula la vitalidad, el prana que antes hemos mencionado. Además, aloja los chakras, que son, como ya hemos indicado, puntos de conexión entre los distintos vehículos sutiles de la conciencia. Este doble etérico o linga sharira está unido al cuerpo físico por un cordón umbilical, el cordón material, el llamado cordón de plata, y por lo tanto no puede alejarse mucho de este. El linga sharira, el doble etérico, cumple tres funciones. Es vehículo de la energía vital o prana. Esta energía, como he dicho también antes, se obtiene del sol y sus componentes se dividen y se dispersan
por medio del chakra situado cerca del bazo y del sistema nervioso. En segundo lugar, cumple la de ser molde para la formación del cuerpo físico. Y finalmente es elemento transmisor entre la actividad psíquica y el cuerpo físico. A la manera de un acumulador eléctrico, acumula vida, que distribuye con regularidad y oportunamente por todas las partes del organismo, dirigiendo la corriente vital según las necesidades del cuerpo. Cada célula del cuerpo físico denso tiene esta contraparte etérica o vital formada de materia más sutil que es invisible al ojo humano. El doble etérico puede estar temporalmente separado del cuerpo físico, denso, por una conmoción, por anestesia o ciertos otros efectos que producen estados de trance. Sin embargo, este permanece unido al cuerpo denso por un hilo de su propia materia, ya lo he dicho, llamado el cordón de plata. En el libro, lo digo también como curiosidad, en el libro El Eclesiastés de la Biblia, en el 12.6, se dice literalmente: o cuando el cordón de plata se rompa, el espíritu retornará a Dios que lo proveyó. Cuando este cordón de plata, por tanto, se rompe y el doble etérico es finalmente separado del cuerpo, la vitalidad cesa de fluir y sucede aquello que denominamos muerte, la muerte física. Cuando el cuerpo físico duerme, la conciencia continúa funcionando. En vida, lógicamente, estoy diciendo ahora cuando se duerme en vida. Y sigue funcionando en el cuerpo emocional o en el cuerpo astral. A veces recuerdos de experiencias en este cuerpo llegan hasta el cerebro físico en forma de recuerdos de sueños u otras impresiones. Este doble etérico está presente desde el comienzo del desarrollo embrionario, de modo que tomándolo como molde o plantilla, el cuerpo físico del feto se construye sobre él, según también he comentado. Nuestra actividad psicológica, pensamientos, deseos, emociones, recuerdos, etc., es originada en los planos emocional y mental y luego comunicada al cerebro físico. Esta transmisión tiene lugar a través del doble etérico. Para realizar esta función posee este doble etérico los centros o vórtices denominados chakras, ya comentados, que actúan como verdaderos acumuladores de energía. El prana, recibiendo por los chakras, circula en el doble etéreo a través de unos conductos o canales electroetéreos que, como ya hemos mencionado, se denominan nadis en el hinduismo y que superan el número de 70.000. De estos canales, los principales son 3, denominados Ida, Pingala y Sushumna. Y este Sushumna tiene un interés muy especial vinculado a la fuerza llamada Kundalini. Es interesante verificar que esta figura, formada por estos conductos, coincide perfectamente con el caduceo de Mercurio, símbolo de tan alta significación en el mundo de la medicina. La teosofía enseña que nuestro sistema solar incluye 7 planos de materia o campos de energía que se interpenetran. 3 de ellos están involucrados en forma directa con nuestra evolución personal: el físico, el emocional y el mental, que es lo que fundamentalmente debemos de trabajarnos. No se debe pensar que estos cuerpos son cosas fijas y estáticas. Sabemos que están constantemente cambiando debido a sus vibraciones. Hablamos de los cuerpos que tratamos hoy en las próximas charlas como siendo unos de otros, llamándoles físico, denso y etérico, emocional, mental y causal, pero solo para los propósitos de la comprensión racional, porque todos ellos no están separados,
son interdependientes, pero funcionan como un todo, al igual que las células de nuestro cuerpo físico son cada una independientes, pero sin embargo funcionan como un todo. Las conexiones entre nuestros distintos cuerpos son, como se ha dicho, los chakras. Ellos concentran las energías que fluyen a través de los cuerpos y los comunican de un plano de la realidad a otro. La lista de los chakras y los nombres de los mismos solo diré, para no alargarme, lo saben de sobra todos ustedes, que están en la base de la columna vertebral, en el ombligo, o próximos, próximos al bazo, del corazón físico, o de la laringe, del entrecejo y de la parte alta de la cabeza. Estos chakras tienen diversas funciones y una de las más importantes de esas funciones es que sirven de puente para la conciencia y su vivificación nos capacita para establecer comunicación directa entre los planos físico y astral. Quien tenga un especial interés sobre esto están bien explicados en el libro de Powell del doble etérico, para que además se han recibido aquí una nueva edición recientemente de estos libros. La vivificación de todos estos chakras tiene lugar con la ayuda de la fuerza llamada Kundalini. Pero tanto las fuerzas que fluyen por los chakras son indispensables para la vida de doble etérico y por lo tanto cada individuo posee tales centros de fuerza, aunque el grado de desenvolvimiento de los mismos varía considerablemente. El análisis y exposición detallada de los chakras requiere sin duda poderlos abordar en una o varias charlas específicas que desborda lógicamente el planteamiento más general de esta charla. Desde un punto de vista científico no ha sido posible definir todavía qué es la vida, pues simplemente se constata si existe o no. Tema este verdaderamente profundo y apasionante que también simplemente apunto. Según las investigaciones clarividentes de la doctora Besant y de Leadbeater, el prana es distinto en los planos físico, emocional o astral y mental. A nivel celular, el prana es la fuerza sutil que controla las reacciones físico-químicas y metabólicas. Uno de los medios principales a través del cual el cuerpo incorpora prana es, como todos sabemos, la respiración. Al igual que he indicado anteriormente respecto a los chakras, el análisis y exposición más detallada de las tres energías tendría que ser objeto de otra charla. Ahora bien, Blavatsky decía que hay dos líneas de desarrollo interno, caracterizadas por los métodos de dos escuelas de yoga, la Raja Yoga y el Hatha Yoga. Hay más yogas, pero ella lo centró en estas dos. El Raja Yoga es un método psicoespiritual que pone énfasis en la meditación y el trabajo sobre la naturaleza moral y psicológica del hombre. El Hatha Yoga es un método psicofisiológico cuyo énfasis está puesto en el dominio de lo corporal y de las energías psíquicas. Los métodos del Raja Yoga, que a mi parecer son los abordados más específicamente en la literatura teosófica, están direccionados al cese de la actividad del pensamiento y en última instancia de la acción de la voluntad egocéntrica. A este respecto, Ramana Maharshi dijo: la respiración se controla automáticamente cuando la mente está controlada. No es necesario que intentemos el control de la respiración, basta el control de la mente. Me permito decir como si fuera fácil. Pero lógicamente tenía y tiene todo el sentido lo que dijo Ramana Maharshi para quien tenga esas posibilidades o esas capacidades. Hoy terminando, solo
unos minutos más, ya que ha pasado la hora de la charla. El problema inicial que hemos de abordar al tratar del cuerpo físico es qué debemos hacer para ponerlo bajo nuestro control, cada cual sabrá. Pero el cuerpo físico ha logrado algo que puede ser denominado semiconsciencia, además de costumbres e idiosincrasias arraigadas y algo que corresponde a nuestra voluntad, de modo que puede resistirse. Aquí pone puede, normalmente se resiste. Y lo hace a nuestras tentativas de cambiar sus costumbres. El primer paso para poner el cuerpo físico, y esto es teoría, después hay que llevarlo a la práctica, es separarnos conscientemente de él y darnos cuenta, tanto como sea posible, de que somos diferentes de este cuerpo. Y por lo tanto, somos dueños del cuerpo y no que somos el cuerpo. Físico me refiero. Esta actitud es el resultado de una disciplina rígida y persistente a la cual se somete al cuerpo físico. El cuerpo físico se pone bajo control aplicando simplemente una firme fuerza de voluntad para cambiar sus malas costumbres y empleando la paciencia y el sentido común para manejarlo. Yo diría también nuestra inteligencia para intentar cambiar las malas costumbres por las virtudes opuestas, que es la manera de que entonces se disuelvan los llamados vicios o malas costumbres, ¿no? ¿Qué hemos de hacer a continuación? Pues hemos de purificarlo, también así de fácil, ¿verdad? En todos los planos las combinaciones de materia están clara y específicamente relacionadas con ciertos poderes vibratorios. La purificación no significa más que aumentar la proporción en el cuerpo de las partes más sutiles de materia con la eliminación gradual o en todo caso la reducción de las partes más vastas. El cuerpo físico se va formando a través del alimento y de la bebida que tomamos y naturalmente la calidad de sus componentes dependerá en gran parte de la calidad de esta alimentación. Alimentos, que sería otro gran tema, tamásicos, rajásicos y sáttvicos. Los tamásicos son aquellos que incitan a la inercia, los rajásicos aquellos que estimulan la actividad y los sáttvicos aquellos que producen armonía y ritmo. Después de la purificación, el siguiente paso importante que se requiere es, desde luego, siempre la salud. La sensibilidad tiene que ver más con la capacidad vibratoria. El sistema nervioso tiene que sensibilizarse para capacitarlo para que responda a las vibraciones más sutiles. Esta sensibilidad del sistema nervioso se consigue mucho mejor por medio de la meditación. Cada uno alcanza lo que merece, como todos sabemos, y por lo que se ha esforzado, ya que la naturaleza no tiene favoritismos. Ya voy concluyendo, ahora sí que de verdad. El hombre puede ocuparse y debe hacerlo en adquirir el conocimiento de sí mismo, con el cual puede modificar el curso de su conducta y su propia persona. Este conocimiento es el de la unidad de todo cuanto existe. La mente iluminada por ese conocimiento deja de ser deseosa y por consiguiente todo pensamiento, sentimiento, emoción, acción es completamente inegoísta. Su característica es la entrega completa en favor de la humanidad para que logre el despertar espiritual. Solamente ese conocimiento de uno mismo es lo que puede convertirse en sabiduría, en minúscula siempre. Lo que produce sabiduría en minúscula no es el conocimiento de lo que está fuera de nosotros, sino el conocimiento de cómo reaccionamos, qué somos, qué posibilidades tenemos para realizarnos nosotros mismos.
Se debe comprender y aceptar que nadie que se convierta en teósofo o en estudiante de teosofía necesita renunciar a ser cristiano, budista, hindú o la tradición que quiera en su caso o considere que debe de seguir. Solo adquirirá un conocimiento interno más profundo de su propia fe, un apoyo más firme en sus verdades espirituales, una comprensión más amplia de sus sagradas enseñanzas, ya que nunca debe olvidarse que cualquier camino es solo el camino de cada uno, y no es ni vergonzoso ni para uno mismo ni para los demás. Abandonarlo, si así te lo dicta tu corazón. Observa detalladamente cada uno de los caminos. Ponlos a prueba tantas veces como creas necesario. Luego pregúntate a ti mismo, y solo a ti mismo, lo siguiente. ¿Tiene corazón ese camino? Si lo tiene, el camino es bueno. Si no lo tiene, no sirve de nada. Espero que la charla no haya sido demasiado superficial y genérica, y en todo caso espero que os pueda ser útiles en vuestra evolución tanto personal como individual. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que consideréis preciso.